naciste en el barrio de Flores, Sí. en 1929. Lejano. Lejano 1929. Tu papá era ilustrador, ¿no es cierto? Mi padre era dibujante ilustrador. Sí. Dibujó una historieta muy conocida, leí. Oficio heroico en esa época, porque ¿Por bueno, qué? había que entregar la página diaria en diarios y revistas. Claro. ¿No? Todos los días salía una tira de él en el diario La Razón. Pero en era una aquella tira época. sobre viajes interplanetarios, ¿no? Una cosa Sí, tipo Julio un Verne. viaje interplanetario Sí. con astronautas que iban a la Luna, que partían de un base que estaba en Morón. y bueno, de ahí salían a la Luna. Tuvo éxito. Y salían a la Luna porque el cometa Halley, Eh, que podía tocar la Tierra, la gente se aterrorizaba, Entonces entonces iban- buscaban irse a otro planeta, ¿Por dónde se escapaban? por donde se escapaban. Pero tuvo éxito, ¿no es cierto? Tuvo mucho éxito. Tuvo unos cuantos Sí, sí, años. fue que era una de las primeras historietas de fantasciencia que hubo en Argentina. Ja. Claro. Pero por cosas que estuve leyendo, me pareció que era medio personaje tu papá, ¿o no? Fue boxeador también, tuvo una banda de jazz, ¿es así o no? Mi padre, sí. Mi padre era una persona de múltiples posibilidades, Ah. diría yo. Efectivamente, fue boxeador, descargaba cueros en el puerto de los barcos para entrenarse para poder ser boxeador. Pero se ganaba la vida Se también ganaba con la vida eso. con eso, Pero cuando de tenía paso- 20 años, Sí, y de sí, paso Claro, el cuerpo. se ejercitaba. Se ejercitaba Sí. hasta que acabó su carrera profesional, cuando su carrera de aficionado, De cuando boxeador. tuvo un match con un boxeador profesional, ¿no? Con el cual el contrincante, que era un profesional, y ellos ahí iban a hacer una demostración, le dijo, bueno, no te la tomes en serio. Dijo, es simplemente una demostración, Sí, sí. así que no me toques la cara. Ah, Le dijo A tu papá. el profesional a mi padre, que era aficionado. sí. Pero mi padre se pasó de la raya y le tocó la cara. Consecuencia fue un knockout y una conmoción cerebral, la de mi padre cuando tenía 20 años, y ahí se acabó su carrera de boxeador. Tuvo Y una comenzó la conmoción carrera de cerebral. dibujante. Ahí empezó a dibujar. Sí, ahí ¿Pero vos ya empezó. habías nacido a todo esto? No, yo nací cuando mi padre tenía 28 años. Estoy Ya era hablando que ahora, dibujante. ya era dibujante, se ganaba la vida con el dibujo. Porque yo me imaginaba leyendo todo esto, boxeador, que Sí. cargaba bolsas, que después Sí. lo de la No, pero eso fue conmoción antes de cerebral, nacer. y digo, qué inestabilidad que habrá habido en esa casa, Sí. ¿no? La hubo después, por ¿Hubo otras razones. Hubo igual por otras razones, pero... Pero por su forma de ser. Porque era un hombre muy libre Mm. y mi madre lo acompañaba a todos lados. Entonces tenía una moto y podía decidir, por ejemplo, de una semana para la otra irse a Córdoba, por ejemplo, Ah. en la moto. Y bueno, sabíamos que se iban, mi padre y mi madre. ¿Y ustedes se quedaban con quién? No, podíamos quedar con una tía, por ejemplo. Claro, claro. Pero Era bastante inestable todo. era ¿no? extraordinario, Eran vos y tu hermana. mi hermana y yo. Y Y tu mamá, por lo que leí también, era una señora de su casa, tranquila, pero, una señora tranquila pero tenía que sus estaba, cosas. sí, sí, le daba por la política. A mi madre le daba por la política. Pero y Apoyó a Evita y el 17 de octubre dijo, la voy a ayudar a esta señora le voy a ayudar a llenar esta la señora, plaza. exactamente. Y ahí fue a verla Evita. Sí, Y creo que en el libro La razón de mi vida habla de una señora que la vine a ver porque Evita nunca supo el nombre. sí. Bueno, esa señora era Cuenta, mi madre. cuenta Sí, que claro, la fue a ver. exacto, sí. Y le dijo, yo la voy a Sí, ayudar. sí, yo la voy a ayudar, yo la voy a ayudar. Mm. Vos fuiste ese día. Ese día, el estuviste cerca 17 de Plaza octubre, Mayo. lo tengo muy, muy presente porque mi padre me llevó a ver la Avenida de Mayo y lo que pasaba en la Plaza de Mayo. Mm. Y nos refugiamos en el pasaje Barolo, frente a Crítica, Sí. cuando comenzó el tiroteo, ¿no? Y ahí cerca de nosotros murió aquel Darwin Pasaponti, que fue uno de los primeros muertos que hubo por conflictos modernos políticos en la Políticos Argentina. modernos, ¿no? digamos, Sí, llamémoslos hubo así. otros antiguos, pero digamos este fue de los tiempos modernos. Vos empezaste a dibujar desde muy, muy chico, con tu padre, ayudabas a tu padre. Yo empecé a ayudar a mi padre Sí, y en él las te historietas. enseñaba. Sí, él me decía, hace esto, hace aquello, como yo estaba todo el día al lado de la mesa de dibujo, que me llegaba acá,
¿no? Sí. Yo era chiquito, al ¿En una lado. época no dormiste ahí al lado de la mesa de dibujo? Dormía al Claro, lado de era la tu mesa. cuarto. Era mi cuarto, Sí. ¿no? Y bueno, me indicaba y yo ponía los negros y ponía donde él me indicaba que tenía que hacer las cosas Sí. y las hacía y lo ayudaba. Así que ahí comencé. Pero- A los 12, 13 años Sí. ya empezaba a rodar por las redacciones de diarios y revistas. O sea que siempre tuviste muy claro que tu camino era ese, no tuviste dudas. No tenía absolutamente ninguna duda y no tenía ninguna otra posibilidad. Es un fatalismo. A tal punto que a los 18, 19 años tuve dudas si mi profesión sería el arte o la pintura. En ese momento era el dibujo. Claro, en algún momento había que claro, dudar. Claro. Tenía dudas porque decía, bueno, pero si nunca elegí. Claro. Ese fue uno de los problemas de mi vida, no elegir. Porque como fue así, y bueno, ¿cuándo tuve oportunidad de elegir? No elegí. Fue así siempre. ¿Pero te pasó con otras cosas también? ¿Sentir que no elegiste? No, pero ya eso tiñó toda la vida. Claro. Digamos, te llevó la vida, claro. Nunca pasó por mi cabeza Sí. que podría hacer otra cosa que no fuera esa, para bien o para mal. Dejaste el colegio, por ejemplo. Dejé el Colegio Nacional en tercero o cuarto año. Sí. Y fuiste a Bellas Artes. Y fui a Bellas Artes y después me fui a Italia. Claro, te fuiste a Italia, pero ya te fuiste a Italia más grande. A los 20 y pico, A los 23, 20 y pico. 22, 23 Pero años. a todo eso vos ya pintabas. Ya, No solamente ilustrabas las cosas con tu papá, sino que... Ya había decidido dedicarme a la pintura, ya en ese momento. Yo vi algunas obras Hice una de esa exposición, época. una primera exposición a los 20 años Ajá. en la Galería Peuser, que estaba en la calle Florida. Sí. Había pocas galerías, estaba Van Riel, Whitcomb, Peuser, Müller, Claro. ¿no? ¿Y Ahora ya lograste? nada de eso hay. No, claro. Y hice una exposición con cuadros grandes, que ya me atraían ya en aquella época. Pero yo vi algunos cuadros de esa época, por ejemplo, una serie que hiciste en un hospicio, Sí. con viejitos internados en el hospicio, que Está. yo no sé cómo lo juzgarás hoy vos con toda tu trayectoria hasta el día de hoy, desde esa época, pero uno los ve y son cuadros que realmente tienen muy buen nivel. Sí, lo que pasa es que la formación... gustan a vos hoy me esos gustan, cuadros? claro ¿Es que me cierto? gustan. Esos cuadros fueron hechos en el convento Sí, que estaba en donde está el Centro Cultural Recoleta ahora. claro, Ese era un asilo. un asilo de ancianos Sí. y las monjas que lo custodiaban me dieron una pieza para que yo pintara. Así que yo tenía mi estudio dentro del Qué convento, maravilla. donde también dormía, porque pasaba algunas noches ahí, ¿no? Te quedabas ahí. Me quedaba a dormir ahí con los viejos. ¿Por qué y te ahí atraía tanto? porque tenía modelos extraordinarios y porque me interesaban las historias que contaban. Charlabas con ellos. Conversaba con los viejos, y ahí tuve muchas experiencias de las cuales tengo recuerdos de cosas que me han contado, de migrantes que llegaron, que perdieron su familia, cómo perdieron su familia, porque estaban solos, algunos lloraban, algunos contaban, algunos decían, ¿dónde estará mi hija? ¿Dónde estará esto y aquello? Y me contaban cosas cuando posaban, y a mí me interesaba mucho saber qué le pasaba a estos viejos que estaban en el asilo o por qué estaban en el asilo. Así que viví ese mundo a los 21, 22 años, hice esa serie de viejos de dibujos que vos viste, ¿no? Dibujos y pinturas. Yo recuerdo la imagen que tengo de pasar por ahí, por la Recoleta y ver a los viejitos en la... Se asomaban a la baranda En la del baranda. lado de la plaza. Claro, donde se cuando hizo estaba después el fuente, centro comercial, donde estaba la suponete. fuentecita esa de hierro, ¿no? Claro. Que había una fuentecita en Y ese lugar. se quedaban ahí mirando. Y sí, horas. la plaza era un lugar silencioso. Hace años, pero no hace tantos años que estaba ese Bueno, asilo. Hasta que se abre el Centro Cultural Hasta que se abre el Recoleta. centro cultural. Ujú. Se transforma en Muy otra claro, cosa. claro. ¿Y te costó que te dejaran entrar ahí? No, realmente no. Recuerdo que fui a ver a la superiora y le dije que yo quería pintar ahí y se interesó mucho en que yo era pintor. Me vio joven, era muy joven, Sí. y un poco le llamó la atención de que un joven quisiera entrar al convento a trabajar. ¿Qué Yo otros le- temas te atraían en esa época? Además de los viejitos del asilo, ¿qué otros? Pintaba mucho ahí en la Plaza Francia, Ahí en Plaza Francia. porque Plaza Francia era un lugar lindísimo, de Sí. colinas, me parecía que tenía colinas, de árboles verdes y de casas bajas y muy solitario. Plaza Francia era muy solitario
y uno podía poner su cabarete y trabajar tranquilamente sin que nadie lo mirara. Y bueno, y entonces Paisajes ahí pintados. hice muchos paisajes y los viejos, hasta que, bueno, decidí ir a Italia, ¿no? Decidiste ir a Italia para seguir Sí, pero al mismo tiempo estudiando, trabajaba pintando. en las editoriales y en los diarios Claro, como ilustrador. como ilustrador. Bueno, nos vamos a hacer el primer corte y seguimos charlando con Guillermo.